del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid en 2012. Posteriormente realizó el máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español, impartido por la Universidad Complutense de Madrid, que finalizó en el 2013. En la actualidad elabora su tesis doctoral bajo la dirección de la catedrática Jesús Vega en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación son dos. Por una parte, estudios sobre literatura y artes plásticas concernientes al mito de Prometeo, y por otra, sobre la cultura visual y material relativa a la infancia en la Edad Moderna española. Ha participado como ponente en reuniones de carácter científico y ha escrito artículos como Retratos infantiles en el reinado de Felipe III y Margarita de Austria, Entre defecto y la política, que se publicará en el próximo número de anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma. Gemma nos va a hablar de entre María, Ana y Felipe IV, entre Franz Luis, no sé si se pronuncia así, y Diego Velázquez. Intercambios de retratos en la familia Esbogo. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, profesora Arias. También me suman los agradecimientos de mis compañeros, al comité organizador por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, como parte de lo que voy a presentar formaba parte de mi TFM, pues también quería nombrar a Miguel Morán Turina y a José Riello, que me han apoyado bastante durante todos estos meses. Y bueno, el estudio del retrato de corte me ha hecho darme cuenta de que gracias a las nuevas metodologías que se están llevando a cabo en la historia del arte, quedan muchos campos por estudiar, sobre todo desde el punto de vista antropológico, como reivindicó Friedrich, o por los estudios de cultura visual. Sobre todo en el tema que me voy a centrar hoy, que son los intercambios entre la corte de Viena y la madrileña, pues sobre todo la gran figura de Diego Velázquez ha ofrecido otros muchos temas, como por ejemplo la importancia de la mujer en estos intercambios culturales, porque muchas de las emperatrices fueron españolas y muchas de las reinas alemanas, y también se puede todavía profundizar mucho más en los distintos valores que adquirió el retrato en aquellos momentos, que podía ser tanto afectivos como políticos al mismo tiempo. Y al igual el maestro sevillano en cuestiones artísticas, pues he sometido la obra de los pintores que estaban trabajando en Viena paralelamente a él, como por ejemplo Franz Luis, que fue retratista de corte de Fernando III y de Leopoldo Vierno. Así que bueno, estos eran los temas que irán saliendo a lo largo de la comunicación. Lógicamente los intercambios de retratos entre ambas cortes pues fueron constantes, ya que eran dos ramas de la misma familia, pero en el siglo XVII, que es el que voy a tratar hoy, comenzaron con el matrimonio de Margarita de Austria y de Felipe III. Es lógico que la reina alemana quisiera enviar retratos de todos sus hijos a su corte para que los conocieran su familia y pudieran estar al tanto de todos los acontecimientos que iban ocurriendo. Y en principio todos estos retratos tenían un sentido puramente familiar y afectivo. No obstante, a lo largo de los años este sentido fue cambiando, sobre todo en lo que respectaba a la infanta María, que bueno, sobre todo es conocida por su noviazgo con el príncipe inglés, que fue quien vino a verla, pero en paralelo se estaba llevando a cabo los trámites matrimoniales con su primo Juan Carlos en 1619, lo que pasa es que este falleció, entonces el siguiente en ser su pretendiente fue su hermano, el futuro emperador Fernando III, y quizá este retrato que se conserva en Viena pues corresponde a estas primeras negociaciones. No obstante, como ya he dicho, paralelamente se estaban negociando con Inglaterra, y a esas negociaciones se debería este retrato que se encuentra en la colección inglesa, y con la corte alemana, y este sería un retrato para el que sería su futuro esposo, el emperador Fernando III. Bueno, cuando por fin se llevó a cabo el enlace, sabemos que la separación con sus hermanos que los dejaba en España fue bastante dolorosa, lo dicen las fuentes de la época, e incluso que Felipe IV, como todos sabéis, encargó a Velázquez un retrato de su hermana según iba camino a Alemania en Nápoles. Así que también es lógico pensar que cuando la futura emperatriz llegara a su nueva corte, enviara retratos a sus hermanos de lo que estaba ocurriendo allí. Y qué acontecimiento más importante para una consorte, que es el nacimiento de su primer hijo, que sobre todo para ella, que aún no había sido nombrada emperatriz porque aún vivía
el emperador Fernando II, pues era su modo de ganarse un lugar en la corte y de legitimarse. Así que el retrato que vemos aquí, que está en Viena, pues sería tanto de familia como de Estado, porque sería una forma de legitimarse con su poder allí. Y además es muy elocuente porque se la muestra en su papel diplomático e intermediador entre ambas cortes, porque aparece vestida de española y el archiduque representado tal y como se hacía en España. Así que sería también una forma de mostrar cómo sigue el consejo de su hermano Felipe IV, que le decía que continuara con la tradición española allí y con la etiqueta borgoñona. Y hace poco tuve la suerte de encontrar este retrato que hasta ahora no se sabía exactamente cuál había sido la relación con su hermano una vez que ella estaba en Viena. Y bueno, pues este retrato, que está en una colección española, evidenciaría que se enviaron retratos para informar a su hermano y para darle a conocer no solo a su sobrino, sino también al futuro emperador, siguiendo con esta dualidad del retrato de corte que siempre va a estar presente. En este mismo sentido, creo que había que entender estos dos niños Jesuses que desde siempre y hasta hace poco en el último libro de Ana García Sanz se han considerado retratos a lo divino, que era algo relativamente común. Lo que pasa es que no se había identificado al retratado, y bueno, yo proponía como hipótesis que pudiera tratarse del archiduque Fernando, porque además sería otro modo que evidenciaría cómo María, desde Alemania, seguía la tradición que conocía de su madre, porque Margarita encargó bastante retratos a lo divino. Así que sería también en este no perder sus raíces, además que están en monasterios, en las dehesas reales y en Encarnación, bastante simbólicos para los austrias. Y bueno, al igual que María enviaba retratos de sus hijos, pues también lo hizo Felipe IV. Y se ha considerado muchas veces como un primer paso para las negociaciones matrimoniales con su prima Mariana. Sin embargo, a través del estudio detenido de la diplomática, creo que no deberíamos leerlo todavía así, porque hasta el 46 no se dice nada acerca de este matrimonio, sino más bien entenderlo como algo más afectivo, porque María era la madrina de Baltasar Carlos, y también este retrato se envió parecido a su otro tío, el cardenal infante Fernando. Así que quizás lo que tendría más la intención es de informar que acaba de ser nombrado caballero de la Orden del Toisón de Oro hacía muy poco, y sería la forma de informarles a sus dos tíos de que esto había ocurrido. Al igual que cuando fue nombrada emperatriz, María envió varios retratos a la corte española con esta nueva dignidad, aparece con la corona imperial y también con un reloj que marca las 3 menos cuarto, que es algo que una investigadora, Laura Olivana, llama hace poco la atención, que es una hora bastante simbólica, porque a Baltasar Carlos se le juró príncipe a las 3, a Carlos II se le proclamó rey a las 3, así que sería a lo mejor la hora en la que a ella precisamente la coronaron. Y con este retrato, Frank Mills creó una especie de icono de la María Emperatriz, porque se envió varios a España. Hay uno que está en la Embajada de Buenos Aires, hay otro que está en España, y en España se mandó a hacer una copia para enviar a Francia, así que fue un modelo que se extendió con relativa facilidad. Y que además hábilmente citaba el retrato que se había enviado de Isabel de Borbón como reina a la corte imperial, de mano de Velázquez, haciendo un paralelismo entre la majestad austriaca en ambas ramas. Y bueno, también pues era lógico pensar que se seguirían enviando retratos de los hijos de María, pero tampoco teníamos idea de estos retratos ni tampoco documentación. Pero bueno, ya en el DCM propuse que se podrían identificar estos niños que están en las colecciones reales, estos retratos, con el archiduque Fernando y con Mariana de Austria, porque bueno, tiene un cierto parecido con un retrato que hay de menores en la corte imperial, y por cronología y por el pintor pues podría ser plausible. Y esto sería un testimonio más de esta relación entre los hermanos, que es bastante muda porque hay bastante escasez de documentación. Y estos retratos se les envió por su parte Felipe IV a su hermana para que viera también crecer a sus hijos, y que son fechables en el 44, cuando todavía Isabel de Borbón estaba viva. Solo a partir del 46 comienzan estas negociaciones que tanto han dado que hablar a la historiografía entre Baltasar Carlos y Mariana de Austria, que es solo cuando muere su madre María, la emperatriz. Y por eso quizá este retrato en el que aparece de luto
pueda ser el primero que se enviara con esta intención. Lo que pasa es que, bueno, lo que ocurrió es que en octubre murió el príncipe, entonces España se quedó, como todos sabéis, sin príncipe y sin reina, entonces había que casar al rey. Y bueno, pues desde Austria se propuso que pudiera ser la candidata Mariana, pero ¿qué pasaba? Que Mariana tenía 11 años y el rey tenía 42, entonces en España, que lo que hacía falta era un heredero, pues se pensaba que iba a estar bastante difícil con una reina tan joven. Entonces desde Austria lo que se hizo fue manipular las restricciones de la archiduquesa y enviar retratos también bastante falseados, cosa que desde España se dieron cuenta. En el consejo que la evaluaba decían: solo desde el 9 de octubre, que es cuando muere Baltasar Carlos, acá creció la Serenísima Mariana tan de repente que los instantes del oficio hacia el embajador cesareo ofrecen y aseguran consorte proporcionado a los 42 años de la majestad católica. Y dice, y los retratos retratan lisonjas que adivinarán que se hallara el rey católico engañado. Porque de repente pues tenía caderas angulosas, era más alta y quizá este retrato, que es bastante distinto al resto que tenemos de Mariana, pues responda a estas lisonjas que hacían los pintores. Y el último ya se debería cuando tiene 14 años, que es cuando se piensa que si es madre no va a haber peligro, y que... aquí quería comentar que era tan diferente a la realidad que hay un testimonio que es bastante gracioso, que cuenta Madame Lanois, que hay que tomarla con cierto recelo a veces, que dice que le contó la propia reina Mariana que cuando llegó y echó un vistazo a la pintura que decía que era ella, intentó inútilmente creerlo y no lo logró, o sea que realmente estaban bastante falseados esos retratos. Y bueno, el último ahora ya sí, fue uno de los que se enviaron, quizá ya una vez que se habían casado por poderes, pero aún no se habían visto en persona, y quizás se expuso en la obra que celebraba su 14 cumpleaños, el Nuevo Olimpo, en el que se sacó su propio retrato al escenario. Y bueno, en paralelo a estas negociaciones también se estaban llevando a cabo las de los dos primos, Fernando IV, el hijo de María, y María Teresa. Y sobre todo este retrato, que es el que se envió aquí, se ha estudiado al amparo de la influencia imperante de Velázquez sobre Franz. Sin embargo, y aunque son evidentes las relaciones entre los retratos de Mazo y de Velázquez, sobre todo por el negro, que era la moda por otra época, o sea, por otra parte, pero también por elementos compositivos como que es el guante, lo que están agarrando, que lo diferencia, por ejemplo, del rey dando audiencia, pero que yo creo que si nos quedamos simplemente con las relaciones con Velázquez, pues nuestra visión va a ser bastante más pobre de lo que sería entonces, porque también los retratistas de época de Felipe III harían retratos de este tipo y que también tienen bastantes analogías y que estaban en Praga, y que este retrato sí que lo pudo ver Franz Liszt porque trabajó en Praga, así que quizá la intervisualidad y estas citas entre distintos pintores sean mucho más ricas de las que queremos ver simplemente asumiendo que Franz Liszt copiaba a Velázquez. Y bueno, también esto simplemente lo pongo, este fue el retrato que se correspondía con el de su primo para este futuro enlace entre María Teresa y Fernando. Bueno, una vez que ya llega la reina Mariana a España, como es lógico, también su padre quería ver cómo había llegado su hija y cómo estaba creciendo. Y bueno, el retrato se hizo bastante esperar y este fue el que se realizó para que su padre viera qué tal está. Entonces, normalmente se ha estudiado basándose en la innovación del reloj, que a la vuelta del viaje de Italia, pues Velázquez revolucionó prácticamente la retratística con la introducción de este elemento. Pero sin embargo, más que por cuestiones iconográficas, iconológicas con todo su significado, podrían ser simplemente adaptar un retrato al gusto alemán, porque estos relojes realmente existían y a lo mejor eran pues algo simbólico para ella, que se lo había regalado su propio padre, no lo sabemos, pero también que estaban en consonancia con la cultura visual que tenían tanto Mariana como su padre, porque los retratos de Franz Liszt y también otros alemanes lo habían utilizado. Por lo tanto, no solo tenemos que ver las citas visuales por parte de España a Viena, sino también de Viena a España, porque al fin y al cabo no deja de ser un retrato que se amolda no solo al comitente, sino también a su destinatario. Lo mismo ocurriría con el retrato de Margarita, que fue un retrato que se hizo para que el emperador conociera a su nieta, que lo pedía además con muchísima insistencia, y lo que querrían sería adaptarlo lo más posible a que le gustara al abuelo de la niña. Y bueno, sobre todo este retrato que está en el Prado está estudiado por la influencia de Velázquez, pero si lo datamos
Cuando yo propongo, que sería más o menos en el 39, sería anterior al Velázquez. Y estarían, lo que estaría haciendo en realidad el maestro sevillano sería adaptarlo al gusto de la reina y también a alguien que lo iba a recibir, que era el emperador. Y los retratos en Alemania llevaban floreros. Era un elemento bastante común. Y de hecho, el que se quedó en España se omitió porque quizá no fuera tan importante. Y de hecho, ningún retrato español anterior de niños lleva un florero. Así que la casualidad sea pues posiblemente adaptarlo al gusto alemán. Y bueno, el retrato le gustó muchísimo al abuelo y te he holgado muchísimo con el retrato de mi nieta, que Dios la guarde, es lindísima, que tendría un sentido afectivo bastante grande. Bueno, y se siguió enviando retratos para ver cómo evolucionaba la niña. Es curioso, también se envían retratos de las dos etapas más importantes de la infancia. La infancia en la edad moderna se distinguía en dos. Primero, una infancia hasta los 4 años y luego de los 4 a los 14 la policia. Y serían los dos momentos capturados para enviar al emperador. Al igual que se hizo con otros archiduques como es Carlos José y el propio príncipe Felipe Próspero. Se captaban los dos momentos más significativos del crecimiento del niño. Y estos retratos también se intercambiaban y vemos también las conexiones culturales en el uso de cinturones de lactancia, que es algo que es casi una seña de identidad del retrato infantil de los Austrias porque los distingue de los de otras dinastías. Y bueno, pues también llegarían a ambas cortes. De hecho, este que ahora está en el Museo del Museo, sin embargo, estaba en España antes. Lo que pasa es que mediante una subasta salió y ahora parece que siempre ha estado ahí, pero no, en realidad no lo enviaron como un retrato de familia porque era el ahijado de Felipe IV. Así que bueno, y ahora, vuelta a empezar, Margarita, de nuevo una infanta española que pretendía casar con el emperador. Y como en aquel momento era una pieza dinástica muy importante, porque nadie pensaba que Carlos II iba a llegar adulto, pues se ralentizaron todo lo que se pudieron las negociaciones matrimoniales. Y ya por fin se firmaron las capitulaciones en el 63 y este retrato es del 64. Entonces lo que se está haciendo es de nuevo moldar el retrato al gusto de Leopoldo para agradarle lo más posible. El que se queda en España tiene un rosetón circular y el que se envía a Alemania tiene el águila bicefala, que posiblemente, o como ha sugerido Portus, fuera un regalo del propio Leopoldo para su prometida. Sin embargo, los retratos, en contra de lo que se esperaba, no gustaron nada y Leopoldo envió a su propio retratista a España para que retratara a su prometida y dice: esto es mi voluntad porque los pintores españoles no me ofrecen ninguna satisfacción. Entonces envió a su retratista, a Gerardo Chateau, que la verdad es que se diferenciaba bastante de los retratos de Velázquez, de Mazo y de todo su círculo, porque ya era del gusto más francés. Y lo que se hizo en España es que cuando se envió el siguiente retrato de su prometida, también se amoldó un poco al gusto francés, para tener contento a Leopoldo I. Y de nuevo aparece con el reloj marcando las 3 menos cuarto. Vemos esa hora simbólica que, bueno, habría que estudiar con más profundidad, pero fue también la hora en la que ella firmó las capitulaciones matrimoniales. Y bueno, una vez allí, pues es lógico pensar que también enviara retratos a su madre, pero tampoco se conserva prácticamente documentación correspondiente a la relación entre Mariana y su madre, la reina regente en aquel momento, ni tampoco retratos de tipo familiar que se hubieran enviado, pero hace muy poco apareció en el mercado madrileño, que se puede relacionar fácilmente con el que hay en Viena, y también era de esperar que hubiera otro de la archiduquesa para que su abuela conociera a su nieta, pero aún no se ha hallado. Pero sí hay uno en Múnich, de ella en solitario, así que es posible que a España también se enviaran los dos por separado para que Mariana estuviera al tanto de su hija como de su nieta. Cosa que vemos en los propios retratos. Cuando murió Margarita, la hija de Mariana, pues aún así Leopoldo seguía siendo el hermano de la reina y María Antonia, que es posiblemente esta, que es la que aparecía aquí, pues se siguieron enviando miniaturas que todavía quedan mucho por estudiar, porque bueno, Leopoldo siguió enviando retratos de sus hijos y todavía esto no hay nada estudiado, yo pretendo hacerlo en algún momento. Y bueno, pues también es la esperanza de que hay todavía muchas vías por seguir investigando, y simplemente decir la importancia que tienen los pintores, tanto los de España pero también los de Viena, y el interés de las citas visuales hacia ambos direcciones, ¿no? Porque las contaminaciones eran bidireccionales y siempre se han estudiado desde un punto de vista.
también la importancia que tenía esto de los recursos que empleaban tanto los comitentes como los pintores para que agradaran sus retratos a los destinatarios, el papel primordial que tenían las mujeres en estos intercambios culturales, porque ellas eran en realidad quienes viajaban y quienes llevaban el gusto imperial o, en el caso de las españolas, la etiqueta borgoñona, y que no solo los originales tienen importancia, es un poco lo que decíamos con los tapices, también las copias funcionaban y tenían el mismo uso y el mismo interés en aquellos momentos que ahora, aunque ahora se llamen taller, círculo, con carácter casi peyorativo. Y bueno, también nos queda mucho por estudiar y tenemos que encontrar epistolarios, que es sobre todo la fuente para conocer esto, para conocer los retratos que tenían un sentido político de los familiares, porque dependiendo de quién lo mirara, el retrato puede adquirir un sentido u otro, porque al margen de las fórmulas que emplea el pintor para representar la majestad regia, quien contemplaba los retratos podía encontrar el punto en que Roland Barthes atribuye a la fotografía aquel azar que hace que una imagen haga sentir una cosa a una persona que otra, lo que hace que podamos amar a las imágenes o que una imagen pueda llegar a emocionar.